Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracia y paz para cada uno de ustedes. En este día, en esta mañana vamos a empezar con el culto virtual, ¿no? Como siempre lo hacemos por este medio, en la cual siempre estamos cantando cánticos, alabanzas para el Señor, y también lo más importante, en la cual somos alimentados de su palabra, ¿no? Antes de poder empezar, mis amados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir la dirección del Señor en este tiempo. Oremos, mis amados hermanos. Soberano Dios, tú eres grande, Señor, tú eres misericordioso, tú derramas tu gracia, tu misericordia en cada uno de nosotros, mi Dios, aunque nosotros no merezcamos nada tuyo, pero aún así tú nos das, tú nos provees, mi Dios. Por eso en esta mañana quiero orar por todos los hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, y también por todos los hermanos que no pueden ver, mi Dios. Oro por su vida, oro por su familia, mi Dios. Te pido que tú siempre puedas ayudar a cada familia, puedas bendecir sus casas, su hogar, Señor. Cuídalo de toda enfermedad, esta pandemia que está azotando a todo el mundo, Señor. Te pido que tú siempre puedas guardar de ellos, Señor, y darles siempre esa fuerza, ese anhelo en la cual puedan seguir aprendiendo de tu palabra, mi Dios. Oro por este tiempo, Señor, que vamos a estar cantándote cánticos para ti, mi Dios, y también en la cual vamos a ser alimentados con tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Antes de poder leer, de poder cantar, mis amados hermanos, voy a leer este versículo que está en Salmos. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamándole con cánticos. Vamos a empezar cantando esta mañana, mis amados hermanos. Vamos a cantar esta canción en quechua que dice Evangelio Maizuma. Amén, mis amados hermanos. Vamos a seguir cantando y vamos a cantar esta otra canción, otra alabanza que dice: hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Cantemos esta alabanza, mis amados hermanos.
Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo, Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo, Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo, Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Espero que realmente se encuentren bien y gozosos en este día muy especial. Y así que, hermanos, les pido que con toda reverencia puedan inclinar sus rostros y cerrar sus ojos y poner todas sus peticiones en oración. Oremos, amados hermanos. Amantísimo Padre, misericordioso Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Santo, Todopoderoso, te agradecemos infinitamente por todo lo que nos permites vivir en estos momentos, en estos tiempos, oh Señor. Te agradecemos por este día tan especial que nos permites reunirnos como congregación, tu iglesia, reunida, Señor, pero no tal vez de una manera presencial, sino de una manera virtual, oh Dios mío. Te agradecemos porque nos permites escuchar tu palabra a través de estos medios y tu palabra se sigue predicando de toda forma y toda manera y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos por aquellos tus siervos que siempre están predicando tus palabras en todo el mundo. Oh Padre bendito, te agradecemos en esta mañana especialmente por el culto que vamos a tener. Que sea de gran bendición, de gran consolación y que también pueda confrontar nuestros pecados. Gracias, Padre, te agradecemos infinitamente por esta iglesia, tu iglesia, oh Señor. Palabra de gracia. Por los pastores, dales conocimiento, sabiduría, para que puedan seguir llevando a tu iglesia, oh Dios.
puedan seguir encaminando en estos tiempos difíciles, Padre. Bendice sus vidas, dales salud, dales todo lo que les hace falta, oh Señor. Bendice al pastor Daniel y su familia, guárdalos de todo peligro, de toda enfermedad, oh Dios. Al pastor Jeremías, a su familia también, oh Dios. A su esposa, guárdala de todo peligro, oh Dios. También te agradecemos por la vida del pastor Alfredo. Guárdalo siempre, en todo momento, Señor, en todo lo que tenga que hacer. Ayúdale, Dios mío. Asimismo, te agradezco por todos los líderes, los diáconos, los ancianos de la iglesia, oh Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos de todo mal, de todo peligro, en el lugar que se encuentren, oh Señor. Y también sus familias. Dale todas las bendiciones que necesitan, las bendiciones económicas, las bendiciones espirituales que siempre necesitamos, oh Dios. Te agradezco infinitamente por la vida de los jóvenes de la iglesia, por los niños. Y ayúdales siempre, Señor, a que puedan comprender estos tiempos, ya que tal vez no pueden llegar a entender todavía por qué pasan estas cosas, oh Señor. Ayúdales, Padre, a que puedan seguir siempre buscándote a ti primeramente, oh Dios. Gracias, Padre, también por las iglesias que se unen, por los otros hermanos de otras iglesias que están viendo esta transmisión, oh Señor. Bendice sus vidas, sus familias, guárdalos, Señor, de todo peligro, de toda enfermedad, oh Dios. Te agradecemos infinitamente por todo lo que nos permites pasar estos tiempos, oh Señor. Oramos por la iglesia Buenas Nuevas. Bendice esa iglesia, Dios mío. Ayúdales siempre, reconfórtalos siempre. Dale, Señor, todo lo que necesitan, todo lo que sea necesario, y en especial las bendiciones espirituales, oh Dios. Ayúdalos al pastor, bendícelo siempre, guárdalo, Señor. Dale sabiduría y que pueda seguir siempre llevando a tu pueblo, oh Dios mío. Oramos también por la congregación allá en Oruro, y que tú siempre puedas guardar y bendecir, oh Señor, a cada uno de los miembros. Asimismo, oramos por todos aquellos hermanos que están delicados de salud. Tú sabes, oh Señor, tú conoces qué enfermedad tienen, si es el coronavirus o también puede ser alguna otra enfermedad, oh Dios. Dales paciencia, Señor, en estos tiempos que están padeciendo de alguna enfermedad, oh Dios mío. Guárdalos, cúralos, sánalos si es tu voluntad, Padre. Te agradecemos infinitamente por este culto que vamos a tener esta mañana. Dale las palabras necesarias a tu siervo que va a predicar, oh Dios. Gracias, Padre, por este día, porque nos permites reunirnos. Te agradecemos por estos medios y por todos aquellos hermanos que se preocupan de hacernos llegar tu palabra, Señor, a través del YouTube, del Facebook y todas las páginas y redes sociales, oh Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu infinito amor hacia nosotros. Aunque no lo merecemos, oh Señor, tú siempre nos estás cuidando y protegiendo de toda enfermedad y todo peligro. Tú nos estás dando todavía el alimento de cada día. Tú nos estás bendiciendo con todas las bendiciones espirituales, ya que no faltan, oh Señor. Gracias, Padre, por todo eso. Infinitamente estamos muy agradecidos, oh Señor. Y también ayuda a todos aquellos misioneros que están alrededor del mundo llevando tu palabra, tal vez sufriendo de hambre, cansancio y también persecución, oh Señor. Guarda siempre sus vidas y que tu palabra sea siempre predicada en todo el mundo, Padre bendito. Gracias, Padre, por todo esto que nos permites pasar. Te agradecemos infinitamente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí en mis pies, y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obedí, oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y paz cuando asalta la aflicción. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oigaré con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Muy buenos días, amados hermanos. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren. Reciban un fraternal saludo de parte de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia. Estamos estudiando durante estos domingos la carta del apóstol Pedro a las iglesias de Asia Menor, lo que hoy por hoy se conoce como Turquía. Entonces hemos llegado ya al capítulo 5, estamos ya a punto de terminar esta carta, y hoy vamos a seguir hablando acerca de los ancianos, el rol de los pastores, de los ancianos, de los obispos en cuanto a su responsabilidad con el rebaño del Señor. Antes de poder continuar, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Ahí donde estés, te ruego que inclines tu cabeza
y oremos al Señor para que su Espíritu alumbre nuestro entendimiento. Soberano Dios, en esta mañana alabamos y glorificamos tu glorioso nombre. Sabemos, Señor, que este día te pertenece. Este día es un día santo, un día de bendición para nuestras vidas, porque podemos recibir tu palabra. Salimos de la cotidianidad y podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias te damos por ese privilegio. En esta mañana te ruego que nos ayudes a entender tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber tu voluntad, Señor. Alabamos tu nombre, te glorificamos, Señor, y te rogamos que nos bendigas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pedro a la iglesia de Asia Menor. Al parecer, uno podría pensar que el apóstol Pedro ya ha terminado todo lo que tenía que decir a estos hermanos, pero no es así. Hay algo más que decir a los ancianos y pastores. El apóstol Pedro se dirige a ellos en el capítulo 5 con un ruego. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. De ahí el título de este mensaje, de este sermón, un ruego pastoral. El domingo pasado hemos estado considerando el versículo 1, en donde pudimos ver dos aspectos, dos verdades que nos muestra el apóstol Pedro. En primer lugar, vimos a los destinatarios del ruego pastoral, a quienes Pedro se dirige con este ruego. Y son a los ancianos, a los presbíteros en griego, aquellos que ejercían un gobierno en las iglesias locales de Asia Menor. Pedro deja claro en el versículo 1 que el gobierno que ellos ejercen ha sido dado por el Señor. El hecho de que los ancianos gobiernen la iglesia local no significa por ningún motivo de que ellos estén sobre la iglesia, sino al contrario. Ellos ejercen un gobierno entre la iglesia, no por encima de la iglesia, sino con la iglesia. Es por eso que dijimos que un verdadero anciano va a oler siempre a oveja. El segundo aspecto que el apóstol Pedro nos muestra en el verso 1 es el fundamento que él pone. Él coloca 3 fundamentos para poder dar su exhortación, su ruego. ¿Quién es este hombre? Uno podría preguntarse, ¿quién es el apóstol Pedro para exhortar a los ancianos de la iglesia? Él nos responde en el versículo 1, yo soy anciano al igual que ustedes. Yo fui testigo de los padecimientos y sufrimientos de Cristo, dice el versículo 1, y yo soy participante de la gloria que será revelada. En esta mañana vamos a concentrar nuestras mentes, hermanos, en el versículo 2 al 4, en donde vamos a ver dos cosas, dos aspectos, dos verdades también. Del versículo 2 al versículo 3 encontramos el contenido de este ruego pastoral. ¿Cuál es el ruego en sí? El versículo 2 al 3 nos va a responder la Escritura. Y en el versículo 4 encontramos una promesa que el apóstol Pedro da a todos los pastores. Así que vamos a dividir nuestro sermón en estos dos aspectos: el contenido del ruego pastoral y la promesa del ruego pastoral. Voy a pedir que abras ahí tu Biblia en el capítulo 5, en el versículo 2 al 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este es el contenido del ruego del apóstol Pedro a los hermanos de Asia Menor. Es un llamado a apacentar la grey de Dios. Ese es el contenido. Ustedes, ancianos y pastores,
han sido delegados para apacentar esa grey que está entre vosotros. La palabra que Pedro utiliza para hablar de apacentar en el griego es poimaino, que simplemente significa actuar como pastor. Actúen como pastores. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de un pastor en aquel entonces? Un pastor de ovejas, hermanos. La responsabilidad primaria de un pastor era cuidar de su rebaño. Es por eso que en el versículo 2, el apóstol Pedro dice, después de decir apacentar la grey de Dios, dice el apóstol Pedro, cuidando de ella. Apacienten la grey de Dios, actúen como pastores, cuiden a las ovejas del Señor. La palabra cuidar es mirar sobre, es la palabra que se puede entender como vigilar. Pastores tienen que mirar, tienen que tener una vista panorámica, completa sobre toda la iglesia. ¿Qué cosas debe mirar un pastor? ¿Qué cosas miraba un pastor en aquel entonces, hermanos? Un buen pastor miraba tres cosas. En primer lugar, un buen pastor miraba cómo va a alimentar a su rebaño. El pastor miraba en qué pastos verdes va a ir a pastorear a esas ovejas. El pastor también miraba cómo va a guiar, por qué senderos va a caminar y va a llevar a sus ovejas. El pastor también miraba, hermanos, al enemigo. Miraba los peligros que corrían las ovejas y estaba listo para protegerlas. Así que un buen pastor alimentaba a su rebaño, guiaba a su rebaño y protegía a su rebaño. Estas tres características ustedes lo pueden ver en el Salmo 23. Vayamos por favor al Salmo 23 y veamos, quiero que ustedes observen estas tres características que tiene el buen pastor, el pastor de pastores. Salmo capítulo 23. Dice las Escrituras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Notan, hermanos, el buen pastor, el pastor de pastores, dice el texto, lleva las ovejas a pastos delicados, junto a aguas de reposo les pastorea, les cuida. No es muy difícil de entender el alimento de la oveja. El alimento de la oveja es simple, hermanos. El alimento de la oveja consiste en pasto y agua. Un buen pastor sabe cómo va a alimentar a la oveja. Esa era la responsabilidad primaria del pastor, encontrar buenos pastos. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 2, el apóstol Pedro nos ha dicho que tenemos que desear ese tipo de alimento como cristianos. El apóstol Pedro nos ha dicho: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios, los pastos delicados, esas aguas de reposo. Deseen la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcan, para que por ella se alimenten para salvación. Hermanos, los pastores estamos para alimentar al rebaño del Señor, no con papas fritas y Coca-Cola. No queremos sacar ovejas o ovejas débiles. El alimento que el pastor tiene que dar a esa oveja es la palabra del Señor, es la Escritura, hermanos. Los pastores tenemos que vestirnos de la palabra de Dios y predicar al pueblo, enseñar al pueblo, dar un buen alimento. No estamos llamados, hermanos, para entretener a los chivos. Estamos llamados para alimentar a las ovejas. Y para eso no necesitamos disfrazarnos de payasos, no necesitamos de chistecitos, de sueñitos, no necesitamos, hermanos, de nada. Los ancianos necesitamos vestirnos, asirnos de la palabra escrita del Señor.
solamente por la palabra del Señor las ovejas serán alimentadas. El llamado de los pastores y de los ancianos es a predicar la fiel palabra del Señor y un día presentar al Señor a esas ovejas bonitas y gorditas, como decimos espiritualmente. Pero no solamente, hermanos, el trabajo del pastor es alimentar el rebaño, también es guiarlo. El versículo 3 del Salmo 23 nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor guía, dice, ese pastor me guiará. Era bien interesante, hermanos, en el Antiguo Testamento. Los pastores siempre iban delante de las ovejas con una campanita. Los pastores más experimentados, aquellos que conocían a las ovejas y habían adiestrado a las ovejas, iban delante. Pero aquellos que eran recientes, aquellos que todavía no sabían conducir ovejas, iban detrás arreando. Hoy por hoy, hermanos, eso se ha invertido, ¿verdad? No se ven pastores yendo delante de las ovejas. Los pastores casi siempre están detrás de las ovejas. Pero no era así. El pastor iba delante, guiando a las ovejas por caminos buenos, por sendas de justicia. Y el pastor y el anciano también están llamados a guiar ese rebaño. ¿Con qué, hermanos? Con nuestro ejemplo, con nuestras vidas de piedad. Ahora, un buen pastor también estaba presto, listo para proteger a la oveja. Y el versículo 4 nos muestra esa tercera característica del mejor de los pastores. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor siempre tenía en su mano la vara y el cayado. La vara era un instrumento que él usaba para proteger a las ovejas en ocasiones de zorros, de lobos, del enemigo. Y en pocas ocasiones el pastor también utilizaba esa vara para disciplinar a las ovejas. Pero también en su otra mano, dice, tenía un cayado. El buen pastor tenía un cayado. Un cayado es una especie de bastón que en la punta no está doblado. Ustedes pueden imaginarse, hermanos, como un bastón doblado en forma de arco. Y bueno, eso utilizaba el pastor. ¿Y para qué utilizaba eso? Para proteger a la oveja de sí misma. Las ovejas son torpes, hermanos. Las ovejitas por naturaleza son torpes y se meten en cualquier peligro. Las ovejas se descarriaban a montañas, estaban a punto de caer en rascacielos, y los pastores con ese cayado, ellas agarraban del cuello a la oveja y la jalaban. En ocasiones las ovejas tenían a moquetearse, a pelearse entre ellas, y los pastores agarraban el cayado y las estiraban. Era una medida de protección. Y esa es la tercera característica del buen pastor, de un buen pastor. Un buen pastor está listo para proteger a la oveja del enemigo, y también está listo para proteger a esa oveja de sí misma. En ocasiones los pastores tienen que salir a defender a esa oveja de los falsos profetas, de los falsos maestros. Tienen que estar preparados para defender a sus ovejas del enemigo. En ocasiones los pastores tienen que estar prestos para proteger a las ovejas de sí mismas. Tienen que estar listos para ir y arreglar sus problemas entre matrimonios, entre familias cristianas. El pastor tiene que estar presto para proteger. Las ovejas necesitan de ese tipo de pastor. Y dice: Jehová es ese pastor. Jehová es ese pastor que alimenta. Jehová es ese pastor que protege. Jehová es ese pastor que guía. Tenemos un gran llamado, hermanos, ancianos y pastores. El llamado que el apóstol Pedro es a pastorear, a cuidar el rebaño, alimentándolo, guiándolo y protegiéndolo. Eso es apacentar. ¿Y saben por qué tenemos que hacer eso, hermanos? Porque el rebaño que se nos ha encomendado no es nuestro. El rebaño que se nos ha encomendado es del Señor, es de Dios. Dice el apóstol Pedro: apacentad la grey de Dios.
Ese rebaño le costó su sangre, la sangre preciosa de Cristo. Ese precioso rebaño fue comprado, hermanos, a precio de sangre y le pertenece. Le pertenece a Él. Ese rebaño es de su propiedad. Y Él nos ha confiado. Él nos ha confiado para cuidar de ese rebaño. Y no es cualquier rebaño. No es cualquier rebaño, dice el apóstol Pedro, es la grey del Señor. Esa palabra grey es un diminutivo que se usa para hablar de un rebaño, de unas ovejas. Es como si Pedro estuviese diciendo: pastores, ustedes están llamados a cuidar, a apacentar el precioso, el hermoso rebaño del Señor, el rebañito, las ovejitas que el Señor les ha dejado a su mano. Es un precioso rebaño, es un hermoso rebaño, porque fue adquirido con un precioso valor, la sangre de Jesucristo. Por tanto, hay un llamado urgente a apacentar a los pastores. Hay un llamado a tener un corazón preparado, una motivación correcta para ejercer este tipo de labor, porque estamos hablando de pastorear la iglesia, el rebaño de Dios, hermanos, no nuestro, del Señor. Así que eso requiere de un cuidado de parte del corazón del pastor. Y eso es donde Pedro está apuntando ahora. Una persona puede cuidar un rebaño alimentándolo, protegiéndolo y guiándolo, pero lo puede hacer con motivaciones equivocadas, con motivaciones incorrectas. Y ahora Pedro quiere alinear bien el corazón de los ancianos y pastores para que tengan una motivación, un corazón genuino para apacentar esta grey. ¿Saben, hermanos? La grandeza de un pastor, la grandeza de un anciano y aún la grandeza de un hombre o una mujer no se mide en su apariencia, sino en su esencia, en su corazón, en sus motivaciones. Un pastor puede ser chaparrito y barrigón, pero tener un corazón grande por la grey. Isaac Watts fue un autor de muchos himnos que cantamos aún en la iglesia. Cuán grande es Dios, sublime gracia, y entre otros apoyó él muchos himnos. Y bueno, Isaac Watts era un niño de baja estatura, era muy chatito. Y cuando creció no cambió nada, hermano, siguió siendo chatito, y muchos se burlaban de él, muchos se hacían la burla. Y en una ocasión, ya de adulto, Isaac Watts escribió un verso que dice lo siguiente: si yo fuera tan alto que con mi mano pudiera asirme del cielo mismo, esa no sería mi verdadera estatura. La estatura del hombre es el alma. La estatura de un hombre es su corazón. La grandeza de un pastor, de un anciano, se encuentra en sus motivaciones. Jesús no busca pastores de apariencia, busca pastores de esencia, de corazón. ¿Qué es lo que te motiva, amado pastor y anciano, para cuidar de ese rebaño, para seguir alimentando, protegiendo, guiando? ¿Qué es lo que mueve tu corazón para hacer esa noble labor? Pedro nos dice que hay motivaciones equivocadas y que hay motivaciones correctas. En el versículo 2, Pedro nos muestra la primera motivación equivocada y la motivación correcta que un anciano debe tener. Versículo 2 de 1 Pedro capítulo 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza van a cuidar. No cuiden esas ovejas por la fuerza, por obligación, por imposición, esa palabra, o por coerción. No es a la fuerza, no es al empuje. Es interesante cuando una persona hace un trabajo, una labor,
de manera obligatoria o voluntariamente. Yo recuerdo muy bien cuando era niño que no me gustaba, hermanos, no me gustaba lavar los platos. Y recuerdo muy bien que mi madre me obligaba a hacer esa labor. Me obligaba. Eso implicaba que ella me tenía que impulsar, recordar: Jeremías, vas a lavar los platos. Jeremías, vas a lavar los platos. ¿Qué hora vas a lavar los platos? Yo no quería. Hacía gestos, hacía caras. Y si lo hacía, hermanos, y si lavaba los platos, mi motivación era terminarlo lo más antes posible. Mi motivación era cumplir y ya. Porque no era mi deseo, no era mi anhelo. No puede haber un anciano, dice el apóstol Pedro, no puede un anciano cuidar a la iglesia de esa manera. Otra vez voy a enseñar. Otra vez hay reunión. Ya quiero que termine mi cargo de 3 años. Ya voy a descansar. Obligado. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante que el anciano entienda su responsabilidad? Los ancianos no tienen un contrato. Los ancianos son de por vida, hermanos. No hay aquí, yo voy a trabajar para luego descansar unos 3 años. No hay eso en la mente de un líder, porque no es obligatorio. Al líder no se le ha impuesto. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando habla de los ancianos, antes de presentar sus requisitos, el apóstol Pablo deja muy claro el principio que va a regir el corazón de un buen pastor. Y es el anhelo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, el capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela, si alguno desea, notan la palabra, si alguno quiere ser anciano, ser pastor, buena obra desea. Si el pastor puede hacer otra cosa que no sea pastorear, que lo haga. Pero que no venga al ministerio, hermano, simplemente por venir. ¿Cómo vamos a cuidar el precioso rebaño por obligación? Ese hermoso rebaño que el Señor nos ha dado. ¿Cómo lo vamos a hacer así? No se puede, dice el apóstol Pedro, no es así. El cuidado es voluntario, es espontáneo, es natural, es libre. Libre, el pastor pastorea naturalmente, hermanos, no necesita ser empujado. El pastor lo hace con toda su voluntad. ¿Por qué? Porque fue su deseo, el deseo de su corazón. Pero no solamente esto. También los pastores, dice el apóstol Pedro, deben cuidarse de la codicia y de la avaricia. No cuiden el rebaño tampoco por el dinero. Versículo 2. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No estamos en el ministerio para hacer nuestro negocio con la iglesia. El pastor no tiene que ser incentivado al ministerio para saber cuánto va a ganar económicamente, hermanos. El mal de todos los males no es el dinero. No es el dinero. El mal de todos los males es el amor, el deseo excesivo, el afán por el dinero, la ansiedad de atesorar más plata. Y hoy por hoy hay tantos charlatanes, comerciantes, mercaderes que están dispuestos a vender el evangelio por monedas, por plata. Lutero, cuando hablaba de estos hombres, Lutero les decía que son puercos, que son cerdos. En una ocasión, Lutero contó la historia de un predicador que estaba enteramente sumergido en las tinieblas de la codicia, de la avaricia. Tanto era, hermano, su avaricia por la plata, su codicia, que sus amigos le suplicaban a este predicador que pensara en la palabra de Dios. Y él decía: el evangelio no paga intereses. Con el evangelio no se gana nada. Y luego le dijo Lutero: ¿no tienes grano? ¿No tienes dinero? Y Lutero le contó una historia, una parábola, una fábula
Dijo Lutero, en cierta ocasión había un león que organizó un banquete delicioso, e invitó a todos los animales del campo. Entre esos animales estaban unos puercos, unos cerdos. El banquete consistía de platos deliciosos, platos delicados, pero los cerdos preguntaban, ¿no hay grano? Lutero continuó diciendo, en nuestros días hay hombres carnales en el banquete del Señor. Les ofrecemos los platos más exquisitos, la salvación eterna, la remisión de los pecados, la gracia de Dios, pero semejantes a los puercos nos preguntan, ¿no hay dinero? Son puercos, decía Lutero. Muchos puercos se han levantado hoy por hoy, prometiendo sanidad, prometiendo prosperidad. ¿A cambio de qué? A cambio de que siembre la persona, diezme la persona. Hombres se han levantado hoy por hoy, hermanos, y no es algo extraño ver que en las iglesias se les impone a cambio de prosperidad y sanidad, de que siembren. Dios te va a dar, si le das 1000, Dios te va a dar 2000, si le das 500, Dios te devolverá el doble. Y hermanos, mercaderes del evangelio, negociantes del evangelio, no por ganancias deshonestas. Hay otros que tal vez no hacen eso, pero que tienen ganancias deshonestas, tienen ganancias ilegítimas, vergonzosas, se meten en negocios fraudulentos, oscuros. Paidiamon, un tipo de negocio donde se agarra a personas y hace un tipo de trueque ilegal, ilegítimo. Agarran a los hermanos, otros para impulsar sus propios negocios, manipular a la iglesia. Son mercaderes de la fe. Ahora, hermanos, mucho de culpa tienen los que siguen a estos hombres, porque ignoran la palabra, porque no saben lo que la Escritura nos dice acerca del buen pastor, del correcto pastor. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, y se le instruye a la iglesia, se le advierte a la iglesia a que se cuiden de esos lobos rapaces. Por otro lado, no estamos diciendo, hermanos, no estamos diciendo que el pastor ahora tiene que ser pobre y miserable. ¿Ok, pastor? Si los pastores no tienen que hacer negocio con la iglesia, entonces tienen que ser pobres y miserables. No, hermanos. No, los ancianos pueden tener sus casitas, los pastores también, sus autitos. El punto aquí es que la ganancia sea honesta y no deshonesta. Es el punto del apóstol Pedro. No está hablando de no adquirir bienes materiales, está hablando de la fuente por la que se adquiere esos bienes materiales, ganancias deshonestas, dice él. Si un pastor trabaja, si un pastor es bivocacional y tiene sus recursos y se ha comprado honestamente con un trabajo honrado su autito, su carrito, tal vez va de vacaciones, es legítimo porque su ganancia es honrada, honesta, buena. El apóstol Pedro tampoco, hermanos, está prohibiendo a la iglesia no dar un salario al pastor. La Escritura nos ha enseñado con claridad en 1 Corintios 9:14 que el que predique el evangelio viva del evangelio. Viva del evangelio. Aquel que predica, aquel que anuncia el evangelio, el pastor, el predicador, que viva del evangelio. El apóstol Pablo le instruye a Timoteo muy claramente en su carta en 1 Timoteo 5:17, que a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra. Y más abajo Pablo diría, Jesús dijo, digno es el obrero de su salario. Aquí el punto no es, hermanos, no pagar el salario al pastor,
Si un pastor es bueno, ejerce su labor con honradez, con honestidad, predica la palabra, se esfuerza para que el pueblo del Señor aprenda, dice el apóstol Pablo, es digno de su salario. Y la iglesia debe cumplir. La iglesia está llamada a poder dar al obrero lo que es justo. Lo que es justo por su trabajo. Aquí el punto del apóstol Pedro es el afán. Los pastores no podemos encontrar entusiasmo y gozo cuando nos dan nuestro sueldo. Esa no es nuestra motivación, esa no es nuestra alegría, hermanos. En nuestra mente no debe estar el dinero. No debemos estar afanados por la plata. Debemos estar afanados por servir. Y eso es lo que Pedro está diciendo, no por ganancias deshonestas, sino de lo contrario. En cambio, trabajen, cuiden con ánimo pronto. La alegría de un pastor, el entusiasmo de un obrero, hermanos, está en servir al pueblo de Dios y ver crecer la iglesia. Un pastor debe sentirse satisfecho, animoso, cuando visita, cuando predica. No sé cuántos de ustedes ancianos y pastores de iglesias les ha pasado que uno anhela, uno quiere, es su gozo, es su deleite que llegue el domingo para poder compartir la enseñanza. Cuando un hermano te invita a visitarlo, es la alegría del corazón de un obrero, es servir, es el afán de entregarse por el hermano, ese es el ánimo pronto. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánta diferencia hay entre un mercader, un lobo rapaz, de un buen pastor? Pero no solamente debes cuidarte, dice el apóstol Pedro, de la codicia, de la avaricia. También los pastores debemos cuidar nuestro corazón del orgullo. Del orgullo. Por favor, acompáñenme al versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No cuiden, no pastoreen, hermanos, dice el apóstol Pedro, como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. No sé por qué será, hermanos, que cuando a un ser humano se le otorga autoridad, se le otorga poder, en ocasiones tiende a crecerse. Ahí veías a un hermano humilde, deseoso de aprender, pero cuando se le ha delegado algo, ya es un pavo real. Ya uno se cree la octava maravilla del mundo, ya su palabra tiene que ser bien escuchada, ya él tiene que ser respetado. Todos tienen que estar a su cuidado, tienen que hacerle caso, si no él se enoja, ya no quiere, se crece, es un pavote, es un pavo real. Ya se ha inflado. ¿Cuántos tienen el síndrome de Diótrefes hoy por hoy? Tal vez tú dirás, pero ¿quién era Diótrefes? Diótrefes era un hombre ebrio de poder. Diótrefes es el ejemplo de un anciano, de un pastor que se ha enseñoreado de la iglesia, se ha adueñado de la iglesia. Tercero Juan, hermanos, acompáñenme a ver lo que Juan nos dice. Juan está escribiendo a Gayo y le advierte de este Diótrefes en la iglesia, está dentro de la iglesia. En el capítulo 1, versículos 9 y 10, Juan le dice a Gayo esto de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, versículo 9, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Notan el orgullo? Diótrefes se cree la octava Coca-Cola del desierto y quiere ser siempre el primero. Así que como tiene su orgullo inflado, dice, no nos recibe a nadie, se ha adueñado de la iglesia. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este es un difamador. Este empieza a hablar, a parlotear, a murmurar contra nosotros, contra los buenos obreros. Esa es la actitud
de uno que se ha adueñado de la iglesia, va de casa en casa, va de casa en casa, acusando al buen siervo, acusando a los buenos pastores. Y no contento con estas cosas, dice Juan, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Él es el mandamás, todo pasa por él, él vota y recibe. Un control absoluto y excesivo de toda la iglesia, hermanos, hace daño. Un pastor no está llamado a dominar, a controlar todo lo que el hermano haga. No es así. La labor de un pastor no es enseñorearse de la iglesia. El pastor no puede decidir sobre qué persona ese joven va a escoger para casarse. El pastor no puede decidir qué cosas va a comprar el hermano. No puede decidir. Cada cristiano es autónomo y cada cristiano es responsable de su propia vida. El pastor puede dar un consejo, puede dar una directriz, puede guiar, pero nunca el pastor obligará a un hermano a hacer algo que simplemente va con su conveniencia. Hermanos, aunque no lo crean, este aspecto es tan real hoy por hoy en las iglesias cristianas. Yo nunca me imaginé pensar y escuchar a alguien que me diga, un pastor, de verdad, yo he experimentado el control total de un pastor. Había una hermana en Colombia que conocí, y esta hermana me contó su testimonio. Ella asistía a una iglesia carismática, esas iglesias que sueñan, visiones, profecías, tiemblan, un montón de cosas, hermanos, danzas, todo esto. Y la hermana me dice, pastor, en una ocasión el pastor de la iglesia me dijo que debo vestirme por 7 años con una ropa blanca, porque el Señor le había profetizado que ella era la futura arcángel del Señor. La hermana dice, ignorante, tonta en mi comprensión de la palabra, yo hice caso a la voz de ese pastor. Y por 7 años, hermanos, literal, la hermana se vistió de blanco. No había nada de negro, los zapatos de blanco, la falda de blanco, todo de blanco. Imagínense, hermanos, por 7 años, cómo esa alma, cómo esa vida fue coaccionada, aprisionada, enjaulada por culpa de un falso pastor. El control excesivo es dañino. Los pastores no estamos llamados a que la iglesia haga lo que decimos. No, nunca va a ser así, hermanos. Hay algún pastor que obliga al hermano a hacer lo que dice. Los pastores estamos llamados a que el hermano haga lo que el pastor también está haciendo. En ese sentido, el pastor gana su autoridad no ordenando, no mandando, sino viviendo, siendo ejemplos de la grey. Y eso dice Pedro, pastores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no, sino siendo ejemplos de la grey. Ustedes tienen que demostrar una vida de piedad. Los pastores son la demostración viva del evangelio. Los pastores tienen que tener una vida piadosa en todas las áreas de la vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque constantemente nuestras ovejas, las ovejitas del Señor, el rebaño del buen pastor, están siendo bombardeados por ejemplos de pecado. Las novelas, las noticias, la televisión les instruyen a ellos cómo cometer adulterio, cómo mentir, cómo codiciar, cómo odiar, y aún instruyen cómo matar por todos lados, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, hasta en las universidades. Las ovejitas están rodeadas de ejemplos muy claros de cómo vivir para sí mismos, para el pecado y para el diablo. Lo que falta ahora, en medio de estos malos ejemplos, dice Pedro,
Es una demostración clara de cómo el Evangelio transforma la vida de una persona, y el pastor está llamado a modelar a Cristo. El pastor es la representación de lo que Cristo haría con sus ovejas. Pastores y ancianos estamos llamados, todos nosotros, a tener una vida ejemplar, a decir y a hacer. Debe haber una coherencia en tu vida, pastor y anciano, de lo que predicas y de lo que aplicas. No existe para el Señor un pastor que hable y hable y hable y nunca haga o practique lo que predica. En ese sentido, hermanos, lo que hace un pastor es sinónimo de lo que dice. Está de la mano. Así que, pastores, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que pastorear este rebaño precioso voluntariamente, con ánimo pronto, siendo ejemplos de la grey. Qué difícil es eso, hermanos. Es muy difícil. Es por eso que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero esa gran responsabilidad también tiene una gran recompensa. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. Hay una gran promesa. Hay una gran promesa que les espera a aquellos buenos obreros que han sabido cuidar el rebaño con motivaciones correctas, con vidas ejemplares. Hay una gran recompensa. En el versículo 4, el apóstol Pedro nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es este príncipe? Príncipe de los pastores. El apóstol Pedro utiliza la palabra ark-poimen, un adjetivo para dirigirse a este pastor. Dice ark-poimen, el jefe de los pastores, el capitán, el general de todos los pastores, el pastor de pastores. ¿Quién es? Ya Pedro nos los ha dicho. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Eran como ovejas descarriadas sin pastor. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y no es a Jeremías, es a Cristo. Cristo es el príncipe de los pastores. Cristo es el mejor de todos los pastores, el pastor en jefe. Y qué privilegios para un ser humano, hermanos míos, ser pastoreados por Él. Qué privilegio es estar en las manos, en el cuidado del mejor pastor de todo el mundo, porque no hay otro como ese pastor. Ese pastor entregó su vida por nosotros. Ese pastor luchó contra el enemigo. Ese pastor nos socorrió cuando más lo necesitábamos. Es nuestro buen pastor, el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y dice el apóstol Pedro: ese mismo pastor os entregará a ustedes, amados pastores, una corona incorruptible de gloria. Ese buen pastor está trayendo consigo una gran recompensa para sus obreros. Pero sabes, no olvides nunca, hermano, que este príncipe de los pastores tuvo que colocarse primero una corona de espinas. Él no tuvo el privilegio de colocarse una corona incorruptible de gloria. No, él tuvo que colocarse una corona de espinas. No olvides, pastor y anciano, que puesto Jesús esa corona de espinas, la gente se burlaba de él. Salve, Rey de los judíos.
Pero puesto esa corona de espinas, Cristo ganó para ti y para mí, amado consiervo, una corona incorruptible de gloria. Y ahora este príncipe de los pastores es como si estuviese extendiendo su mano con esa corona, alentando a sus pastores, alentando a aquellos ancianos que él ha dejado para el cuidado de su rebaño. Es ese pastor que está con la corona en la mano, llamando a la acción. Ánimo, les exhorto, hágalo voluntariamente, hágalo con ánimo pronto, siendo ejemplos de la grey. Aquí está la recompensa para sus almas. Es un llamado glorioso, pastores, porque saben, lo más hermoso de ese momento ni siquiera será la corona incorruptible de gloria. Lo más hermoso que sucederá cuando aparezca, cuando se revele entre las nubes y llegue a esta tierra el príncipe de los pastores, será que le podamos ver. Él nos entregará de su propia mano esa corona. Oh, hermanos, nos espera una gran recompensa. ¿Y qué hay de ti, hermano y hermana? Para ti también hay una gran recompensa. El apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, 2 Timoteo 4:8, le diría esto a Timoteo, una promesa para la iglesia, para las ovejitas del Señor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Todos aquellos que anhelan su venida, para ellos también hay una corona de justicia. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? ¿Qué nos enseña este texto que acabamos de meditar? Hay al menos 3 aplicaciones que quiero traer a luz y a sus mentes, amados hermanos, de todo esto que hemos visto. En primer lugar, el apóstol Pedro está haciendo un llamado a que los ancianos y los pastores se muevan a la acción. Y las razones principales por las que los ancianos y los pastores deben moverse a la acción es porque la grey, esas ovejitas, no son cualquier ovejas, no es cualquier rebaño. No, pastores, nunca olviden que aquellos a quienes se están apacentando son el precioso rebaño del Señor. Y si estás cuidando su precioso rebaño, imagínate cuánta recompensa habrá para ese hombre. La Biblia nos enseña que si damos un vaso de agua a un menesteroso, seremos recompensados. ¿Cuánto más? Imagínate, amado obrero, amado pastor, ¿cuánto más será tu recompensa por haber cuidado, alimentado, guiado, protegido por el resto de tu vida a ese precioso rebaño que ha sido comprado por tu Señor? ¿Cuánto más habrá para nosotros? Es una motivación, es un llamado a los pastores a levantarnos, a trabajar. Pero no solo eso, también es un llamado para apacentar con ternura ese precioso rebaño. Voluntariamente, con ánimo pronto, siendo ejemplos. Podemos resumir todo eso, hermanos, en simplemente una palabra: tiernamente. ¿Cuánto vale para ti, amado pastor y amado anciano, ese rebaño? Tal vez tú puedes pensar, pero me ha dado dolor de cabeza. Sí, las ovejitas dan dolor de cabeza. Es difícil, sí.
Algunas ovejas me han traicionado, sí, pero son las ovejas del buen pastor. Cuando el apóstol Pablo se dirigía a los hermanos de Tesalónica, a estas ovejitas de esa comunidad, en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 8, les decía esto: tan grande es nuestro afecto por vosotros. Ustedes, hermanos, no se imaginan, decía Pablo, lo que los pastores sienten por ustedes. Tan grande es nuestro afecto, tan grande es nuestro amor. Los amamos, decía Pablo, los queremos, es grande. Que hubiéramos querido entregarlos no solo el Evangelio de Dios, no solo estuviésemos dispuestos a predicarles el Evangelio, sino también a dar nuestras propias vidas por ustedes. Pablo les decía, hermanos, estuviese dispuesto aún a morir por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes habéis llegado a sernos muy queridos. Amado pastor y amado anciano, este es nuestro corazón. Este es nuestro corazón. Cuida a esa oveja, cuida ese rebaño. Y para ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan a través de estas pantallas, hermanos míos, amados, ustedes son el precioso rebaño del Señor. Nunca olvides eso. Eres la grey de Dios. Tú has sido comprado. Tu alma ha costado el precio de la sangre preciosa de su Hijo. Le perteneces. Tú tienes un dueño. Tú tienes un pastor de pastores y se llama Jesucristo. Y sabes, tal vez tú puedes decir, pastores, ustedes no han hecho un buen trabajo conmigo. Cuanto más lo necesitaba, tal vez no hemos estado con ustedes. Somos humanos, hermanos, tenemos errores, tenemos debilidades. Pero sabes, hay alguien que nunca te ha abandonado. Hay alguien que siempre te ha cuidado. Y ese es el pastor de pastores, Cristo Jesús. A pesar de que no hayan estado los ancianos o los pastores contigo, Cristo ha estado llevándote por pastos delicados, por aguas de reposo, pastoreando. Jesús te ha estado guiando por sendas de justicia. Aun cuando has estado por el valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado han estado contigo. Hermano, dale gracias al Señor. ¿Sabes? Dale gracias. No solamente porque Él te ha cuidado, sino que también te ha cuidado en muchas ocasiones a través de aquellos siervos que Él ha dejado. Aquellos pastores y aquellos ancianos que de verdad han mostrado un corazón pastoral. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos, hermanos, con sus pastores? Nunca olvides eso. ¿Cuántos han sido guiados, alimentados, protegidos con esos buenos obreros que el Señor les ha dejado? Hay cristianos, hay ovejitas que sufren porque sus pastores no predican. A sus pastores tienen que obligarles a hacer las cosas. Lo hacen aburridamente. No tienen ánimo pronto. Lo hacen por dinero. Aún se enseñorean de las iglesias. Cuántas ovejas hasta hoy día están sufriendo en congregaciones así. Pero el Señor, por su gracia, les ha puesto en una iglesia donde tal vez no hay pastores y ancianos perfectos, pero sí hay pastores y ancianos cristocéntricos que aman a Cristo. Dale gracias al Señor. Dale la gloria solamente a Él, hermanos, porque te ha permitido también ser pastoreado por hombres comunes y corrientes, pero que han bendecido tu vida. Y a ti, amigo, que me escuchas, a ti
te ruego, te suplico, que vengas al mejor de los pastores. Las ovejas del Señor oyen su voz. Él las llama por su nombre. Y a través de estas predicaciones el Señor te ha estado llamando a ti. Te llama por tu nombre. Ven, oveja. El pastor ha venido en busca de las ovejas perdidas, de las ovejas heridas, de las ovejas pecadoras. Y tú eres una de ellas. Reconoce tu debilidad. Tú estás huérfana por este mundo, sin el mejor de los pastores, pero aún Él está con los brazos abiertos. El buen pastor de ovejas aún está disponible para ti y tiene un nombre. Su nombre es Cristo. Ven a Jesús, amigo y amiga, y disfruta de su cuidado, disfruta de su protección, disfruta de su guía, disfruta del alimento de su palabra. Ven a Cristo. Vuelve al pastor de pastores. Deposita tu corazón, tu alma en ese pastor. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros como pueblo de Dios y nos ayude a seguir expandiendo su reino a través de su palabra para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Oremos. Soberano Dios, Padre de gloria, a ti te clamamos, Señor, en esta mañana, por darnos la dicha, oh Padre, de poder escuchar tu palabra, de poder ser saciados, Señor, con el alimento sólido que, Señor, tu palabra escrita. Oh Señor, no hay forma de poder agradecer lo mucho que has hecho por nosotros. Oh Cristo, nuestro pastor de pastores, no hay forma de poder darte la honra y la gloria, el agradecimiento por todo lo que has hecho en nosotros. Nuestras vidas están puestas en ti, están en tus manos. Y tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres amoroso con nosotros como ovejitas. Y nos amas y nos pastoreas. Señor, te rogamos como pastores a poder tener ese corazón que hubo en el buen pastor. Oh Cristo, impártenos de tu corazón para poder pastorear, alimentar, cuidar a este rebaño que tú has puesto a nuestras manos. Señor, perdónanos porque en ocasiones como pastor, como siervo tuyo, he tendido a desanimarme, he tendido a desfallecer. Perdóname, Señor. Tu promesa es clara para nosotros, que un día tú, oh Cristo, aparecerás. Y cuando aparezcas, tienes un gran galardón para todos aquellos buenos obreros que han sabido apacentar a tu hermosa grey. Padre, ayúdanos a vivir con esa esperanza, a seguir batallando y luchando por las ovejas que tú has dejado a nuestro cuidado. No hay más grande honor y no hay más grande privilegio que estar sirviéndote, apacentando, cuidando ese precioso rebaño que le costó la sangre de nuestro buen y glorioso Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor. Transforma nuestras vidas. Y aquellos que no te conocen, tráelos, Señor, al conocimiento de la verdad de tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, después de haber escuchado el mensaje de esta mañana, después de ser alimentados con la palabra del Señor por nuestro pastor Jeremías, vamos a cantar esta alabanza que está en sección himnos, que dice la alabanza: ¿Quieres ser salvo?
Cantemos esta alabanza, mis amados hermanos. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder